CBS es el acrónimo del proyecto de innovación educativa Crea la banda sonora de tu vida. Un proyecto de innovación educativa en las aulas de música, tanto de primaria como secundaria, que se inicia en Castilla-La Mancha. Lo que buscamos en este proyecto es que el proceso de aprendizaje musical se haga bajo nuestro punto de vista, que es absolutamente procedimental. No entendemos el estudio de la música si no se hace haciendo música. No entendemos que el aprendizaje de una asignatura tan manual, tan necesaria, el uso de las manos y el uso del cuerpo, se produzca en un pupitre delante de un papel escribiendo, sino que se produzca con un instrumento en la mano, o cantando, o bailando, o compartiendo con los demás lo que es el hecho musical. Crea la banda sonora de tu vida está integrado por 6 pilares fundamentales. Uno de ellos, el primero, podríamos decir que son las inteligencias múltiples. ¿Por qué? Basamos nuestro proyecto en la diversidad que tenemos en el aula. No solo una diversidad por procedencias de países, por hablas o por comunidades, sino una diversidad en sí misma en el ser humano. Según dice Howard Gardner, cada ser humano tiene 7 inteligencias diferentes. Una de ellas, además de la primera que habla en su libro, es la musical. Esas inteligencias no tienen por qué estar desarrolladas de la misma forma en todos los alumnos. En cambio, nosotros nos empeñamos en darles una misma formación a todos. Crea Banda Sonora, CBS, lo que busca es que cada alumno tenga un desarrollo personalizado de sus propias inteligencias múltiples. Aquellos que su desarrollo cinético corporal es inferior, ayudarle. Aquel en el que el desarrollo matemático es inferior, ayudarle. Aquel en el que el desarrollo espacial es inferior, ayudarle. Y aquellos que tienen potenciados sus inteligencias múltiples en algunos aspectos, sacar de ellos más e incluso que se lleguen a convertir en líderes del grupo. Otro de los pilares que existen muy importantes en CBS es el trabajo por proyectos. ¿Qué quiere decir? Nuestros alumnos están estudiando, están trabajando, están desarrollando sus inteligencias múltiples para algo en concreto, no para algo que va a venir con los años, cuando sea mayor y vaya a la universidad o se ponga a trabajar. No, en un plano a muy corto plazo, para que vean que los resultados son factibles y son reales, que su proceso de aprendizaje les permite metas a muy corto plazo. Y no solo unas metas numéricas como están acostumbrados, sino metas que tienen una satisfacción emocional y una satisfacción social, que son mucho más fuertes. Con lo cual, nuestro trabajo por proyectos va a hacer que diseñemos un proyecto para cada aula en cada centro y que consigamos que al final de un mes, al final de 2 meses o al final de curso, ese proyecto que fue diseñado para esa clase y para ese grupo de chavales llegue a un buen puerto y se consiga. Y esa satisfacción personal acreciente las ganas de estudiar de nuestros alumnos. El trabajo colaborativo es otro de los puntales de la metodología CBS. En él lo que buscamos es que el colectivo de alumnos trabaje juntos en pos de un proyecto común. Y en ese proyecto común nadie se puede quedar detrás. No existen los buelos y los manos, existe el proyecto para todos. Todos tienen que conseguir que todos se salven en ese barco, que todos consigan llegar a su Ítaca, que todos consigan que el producto final sea válido para todos los alumnos. Si eso lo añadimos al trabajo por proyectos, conseguimos que haya una identificación de los chavales de su estancia en el centro educativo. No es solo estar para conseguir aprobar, es estar para conseguir que algo que estamos creyendo en ello tiene que funcionar al final de ese proyecto, bien sea trimestral o bien sea anual en el fin de curso. Entonces, el trabajo colaborativo implica que cada uno de los chavales tendrá una parcela que tendrá que desarrollar y que será imprescindible para el resto del grupo. Nadie puede esquivar el hombro y dejar que los demás trabajen, porque todos se evidenciarán y todos verán que eso está ocurriendo y es negativo para el grupo. Además, de esta forma, estamos preparando a nuestros alumnos para que trabajen en una sociedad del siglo XXI, donde todos y cada uno de los seres humanos estamos conectados.
Una de las formas de organizar tanto el trabajo colaborativo como el trabajo por proyectos y también las inteligencias múltiples es trabajar todos los roles que necesita una orquesta para dar un concierto. Nuestro proyecto general va a ser crear una orquesta en cada aula, no una orquesta en cada cole o en cada instituto, una orquesta en cada aula. Una orquesta con unas zonas específicas que las van a dar los propios alumnos. ¿Habrá dos orquestas iguales? No, nunca. Cada orquesta va a ser diferente porque vas a tener alumnos diferentes en las diferentes aulas. Trabajamos por roles para conseguir que todos los alumnos entiendan la importancia de cada uno de los papeles que necesitan para sacar adelante ese proyecto colaborativo. Necesitamos compositores, necesitamos arreglistas, necesitamos cantantes, necesitamos músicos, necesitamos gente de atrezo, peluquería, iluminación. Incluso ha habido orquestas que han tenido hasta catering para poder ofrecer comida a los músicos y a los artistas después del concierto. Todos los alumnos conocen esos roles y después se distribuyen en aquellos que mejor responden a su capacidad. Es interesante que todos entiendan la importancia y que todos valoren y que todos pasen por esos roles, pero que finalmente en el proyecto cada uno decida estar en aquel puesto en el que más cómodo se siente. Cuando tienes así trabajando los alumnos, todos están desarrollándose, todos han entendido la importancia de la labor de cada uno de ellos, todos valoran el trabajo de todos y ahí sí podemos trabajar de forma colaborativa y en proyectos porque todos los roles están atendidos. Esa es la forma de trabajar que necesitan nuestros chavales cuando lleguen al mercado laboral en una sociedad dentro de 10 años. A todo lo que hemos comentado antes, en el que estamos llevando al alumno por el camino de lo cognitivo, desarrollo de inteligencias múltiples, los procedimientos de desarrollo por trabajo colaborativo o por proyectos, vamos a añadir algo que es fundamental también en el sistema educativo de CBS, que es la atención a la inteligencia social y a la inteligencia emocional. Algo que llevamos escuchando mucho tiempo, pero que todavía no está verdaderamente implementado en las aulas. Inteligencia emocional para conseguir que el alumno se conozca, para conseguir que el alumno se reconozca y finalmente se acepte sin ningún tipo de tapujo y sin ningún tipo de problema. ¿Qué vamos a conseguir con ello? Que una vez que se ha reconocido a sí mismo y se ha aceptado, vamos a permitir que conozca a sus compañeros de clase, conozca incluso a sus profesores, reconozca a sus compañeros de clase y reconozca a sus profesores y acepte perfectamente a sus compañeros de clase y acepte a sus profesores. A partir de ahí, el desarrollo cognitivo está asegurado, porque la estabilidad emocional del alumno permite una estabilidad social en el alumno y desde ahí llegar a lo cognitivo es muy sencillo. Lo cognitivo se convierte en un maravilloso daño colateral. Aún nos queda una pata fundamental en este proyecto, que es la introducción de los dispositivos móviles como herramientas de aprendizaje en el aula. Estamos hablando de móviles, sí, de móviles y de tablets. Yo sé que todavía hay mucha reticencia por parte del colectivo educativo de incluir los dispositivos móviles en el aula. Se le tiene demasiado miedo por el mal uso que se puede tener. Yo soy de la opinión de que si no somos nosotros los educadores quienes enseñamos a utilizar esas herramientas como herramientas educativas, sus amigos en el parque no lo van a hacer nunca. A partir de ese inicio, de ese punto de partida, el uso de los dispositivos móviles nos brinda un inmenso mundo nuevo lleno de posibilidades. Existen millones de aplicaciones, tanto en el sistema operativo de iOS como en el sistema operativo de Android. Y nos permite que nuestra clase crezca instrumentalmente y crezca con herramientas que antes eran imposibles de ni siquiera soñar en un aula de música o en un aula de cualquier otra asignatura, porque afortunadamente las aplicaciones no solo son para música, las hay para todas las asignaturas. Los dispositivos móviles abren un mundo de posibilidades y abren una posibilidad de estudiar incluso fuera del aula, el anytime, anywhere, que un alumno que tiene todo el día el móvil en la mano, queramos o no, se permita el lujo de abrir una aplicación musical o una aplicación sobre matemáticas o una aplicación sobre lengua en su casa, está permitiendo que siga estudiando a través de un mundo que es para ellos absolutamente suyo. Hemos de recordar que nuestros alumnos de ahora son nativos en instrumentos digitales.
nosotros no tenemos la culpa de haber nacido en esta época, haber nacido en la época anterior en la que no había esos dispositivos, pero ellos tampoco lo tienen, con lo cual, bajo mi punto de vista, creo que tenemos que hablarles en su propio lenguaje, incluir los dispositivos móviles en el aula como instrumentos, como grabadores, tanto de audio como de vídeo, como herramientas para las redes sociales. Me parece una herramienta valiosísima que no podía faltar en la metodología CBS. Como resumen de todo el proceso que implica el proyecto CBS, voy a hablar de los profesores, del cambio que supone para los profesores. Lo primero, asumir todas estas formas nuevas de trabajar, todas estas líneas de investigación que ya están implementadas en muchas partes del mundo, pero que todavía en nuestro país cuesta llevarlas al aula. Y una de esas consecuencias que tiene el implementar todo esto es que conseguimos conectarnos entre los profesores. Yo siempre he hablado de la diferencia entre ser un profesor isla, ese profesor que está solo en el centro, que hace su trabajo muy bien, pero que no lo comparte con nadie, y los profesores península en un principio, que están rodeados por 3 partes de agua y una enganchados a la tierra. El proyecto CBS implica también un acercamiento a las redes sociales, un acercamiento a mostrar el trabajo que estás haciendo en el aula para que otros compañeros puedan aprender de lo que estás haciendo. Yo estoy seguro que todos los profesores de nuestro país, en algún momento del día, tienen algo maravilloso que poder mostrar a los demás como proceso de aprendizaje. No como una cuestión de ponerse medallas, sino como mostrar que esa herramienta, que esa actividad es muy buena, que consigue muy buenos resultados y que sería interesante que, si se está haciendo aquí en Toledo, alguien en Cataluña o alguien en Cádiz pueda hacerla también. Entonces es interesante que pasemos de esos profesores islas que hacen muy bien su trabajo a puerta cerrada, y esa puerta se abra, se comunique con otros profesores, bien de su centro o de otros centros, y se vayan convirtiendo en profesores península. E incluso, si llegamos a crecer más, como está ocurriendo con el proyecto CBS, lleguemos a ser profesores continente, en el que podamos incluir a profesores de otras asignaturas, para al final conseguir que un centro educativo sea una gran Pangea.